¿Sabías que en el Perú existen grandes oportunidades para poder invertir en la industria del entretenimiento familiar? ¿Sabías además que se viene generando un megaproyecto de la envergadura de Disney y los principales parques de atracciones del mundo en nuestro país? En este episodio nos acompaña Joseph Sánchez, líder y fundador de Perú Mundo Mágico. Hola Joseph, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al Inversionista una vez más y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola César, muy bien, todo muy bien. Gracias a ti nuevamente por la invitación y un gusto de compartir contigo y con tu audiencia que cada vez es mayor en esta entrevista que tienes a bien hacernos a propósito del tema de Perú Mundo Mágico. Así es, así es. Para recordarles un poco a las personas que nos están viendo, la primera vez que conversamos, si bien es cierto, sí hablamos sobre el proyecto que tú lideras, Perú Mundo Mágico, pero lo enfocamos un poco más también a tu perfil profesional, siendo médico, y yo te preguntaba, ¿no? O sea, ¿cuál es, digamos, la necesidad tuya de siendo médico, involucrarte en este tema recreativo? Y recuerdo que me dijiste algo muy, muy importante. Me dijiste, claro, yo soy médico, pero a mí me interesa la salud familiar, me interesa que la gente esté bien y esta parte recreativa justamente hace que las personas estén bien. Dicho esto, hoy lo que quiero enfocar en la entrevista es porque además contarle a la gente que nos está viendo, yo me he involucrado un poquito más a través de la entrevista con Perú Mundo Mágico y quiero que les contemos a las personas de qué se trata el proyecto, de qué va Perú Mundo Mágico, qué es Perú Mundo Mágico para que entiendan un poquito la audiencia y también algunos inversionistas que están ahí tentados en invertir en algún rubro sepan que es un proyecto que puede tener un futuro interesante. Dale, Joseph. Claro que sí, César, te agradezco nuevamente. Y sí, bueno, la primera vez que nos juntamos un poco conversamos respecto de cómo surge la idea, un poco de la historia, cuál era el sentimiento que me movía en el sentido de que justamente como dices, ¿no? O sea, para mí como médico que está dedicado a la salud preventiva durante ya más de 15 años, comprendí rápidamente que la salud se vive fuera de los consultorios médicos, o sea, es lo que vivimos en nuestro día a día, compartimos en familia, lo que nos permite pues, desarrollarnos en cada una de las etapas de la vida, en nuestro entorno laboral, familiar, académico, etcétera. Y también, por supuesto, dentro de las actividades que tenemos también desarrollar en la vida, por supuesto que hay una parte muy importante y esencial como es la actividad recreativa, distraccional, que la podemos vivir de manera individual, pero sobre todo siempre solemos vivirla compartida con una comunidad, ya sea entre amigos, en familia, ¿no? Y a raíz de esto, pues surge nuestra necesidad, en primer lugar, nuestra necesidad como personas, como familia, de dónde vamos, qué hacemos cuando queremos salir a divertirnos, a distraernos en familia, en comunidad. Entonces, eh, como conversamos la vez pasada, César, contamos con las palmas de las manos los lugares donde podemos ir verdaderamente y vivir cierto tipo de experiencias que ahora, en esta época de nuestro país, con ya una economía mucho más, digamos, importante que la que, más estable que la que se vivía pues hace unos 30 años, ok, yo tengo en el bolsillo para que me den una experiencia, cuánto cuesta, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Y por más que de pronto las personas tengan un poquito más de dinero en el bolsillo para poder dedicar estas actividades de esparcimiento y recreación, no hay la oferta. O sea, existe la demanda, la necesidad, pero la oferta es la que carecemos y terminamos, pues, César, seguramente como tu familia, mi familia, etcétera, buscando alternativas fuera del país, ¿cierto? Es lamentable, pero tenemos que, ante la falta de este tipo de ofertas, buscar alternativas fuera del país. Y ahí un poco que surge el tema de crear un mundo mágico. Sí, sí, por supuesto. Como les decía yo al inicio también, yo me he involucrado un poquito más con el tema, digamos, de la parte estructural del parque, de cómo se ha planificado la estructura del parque y cómo se viene planificando también toda la parte financiera, que es muy importante, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son las etapas iniciales. Antes de eso, contarle también a la gente, y no sé si esto ya lo puedas ir anunciando tú, es que hay algunas posibilidades muy cercanas en Lima de terrenos que estarían disponibles como para poder ejecutar este proyecto y que se entienda también que es un proyecto muy ambicioso. Es decir, yo no sé si es que tú lo comparas así, pero es digamos que el Disney peruano es un proyecto muy ambicioso y que han habido otras alternativas también en su momento, pero que han fracasado por X motivos. Ahora,
El tema del terreno a mí me parece algo que es sumamente importante y ya tenemos algunas alternativas, ¿cierto? Claro, claro que sí. Primero, de pronto, para orientar un poco respecto de que esto se trata efectivamente de un megaproyecto, ¿no? Lo que estamos proponiendo es crear un complejo recreativo, el complejo de diversión familiar más grande del país y ser pues uno de los principales, de los mejores de la región, por lo menos estar al nivel de los mejores de la región y además va a estar basado pues en la que es la base cultural peruana, ¿no? En nuestra historia, cultura, tradiciones, actividades que se desarrollan en nuestro país, que tiene, como comprenderás, igual que tu público, muchísimo, muchísimo que ofrecer. Aparte que tenemos la ventaja, como tú bien dices, de que tenemos todavía espacios grandes, importantes, disponibles. Acabamos pues de hace un par de semanas de ya recibir esta gran noticia de la inauguración del megapuerto de Chancay, por ejemplo, de las inversiones que se vienen, las proyecciones económicas que están hacia arriba, el posicionamiento del Perú como país a nivel Latinoamérica y en el mundo. Entonces, creo que es el contexto socioeconómico, César, que calza perfectamente con el desarrollo de un megaproyecto como este. Ahora, tú lo comparas con Disney, por supuesto, porque cuando yo quiero explicar respecto del proyecto, tengo que compararlo con Disney World o con Universal de pronto. ¿Por qué? Porque son los más conocidos en el mundo y son los referentes. Sin embargo, existen N ofertas en el mundo, tanto en América como en Europa. Latinoamérica no es la excepción. Tenemos parques de diversiones ya estacionales y fijos y grandes, como decía anteriormente, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, México, ni hablar. Entonces, somos de pronto el país más atrasado en el tema de desarrollo de este tipo de complejos recreativos y sin embargo podría atreverme a decir que de pronto el país con más potencial de éxito en este sentido. O sea, imagínate esa dualidad, ¿no? O sea, seguimos siendo a pesar de los años, César, en muchos sentidos un mendigo en un banco de oro, ¿no? O sea, tenemos todavía una gran posibilidad de explotar lo que tenemos y es así como surge Perú Mundo Mágico. Efectivamente, el tema del terreno es un punto esencial. Debido a que si bien es cierto, hay cosas que nosotros manejamos en reserva como parte del proyecto que tú conoces, si bien es cierto, esto existe, pero también es bastante cierto y de dominio público que nuestro país todavía, a pesar del tiempo, sigue siendo un país centralizado. Entonces todavía manejamos el tema de la centralización hacia Lima, todavía el desarrollo de las provincias, si bien es cierto ha cambiado, ha evolucionado de todas maneras, pero no llega a ser pues ese desarrollo que equipara, que equivale, ¿no? Específicamente a la región Lima. Entonces, efectivamente, ya muchos seguramente estarán tomando en cuenta de que si hacemos algo de esta magnitud, tendría que estar en alguna medida cercano a Lima, ¿no? Y efectivamente nosotros estamos buscando una ubicación estratégica cercana a Lima. Incluso ya podemos comentar que estamos, digamos, comprometidos con Lima Región, ¿no? Esto como una primicia de pronto para las personas que nos escuchan ahora. Así que, claro, de pronto Lima Metropolitana, como saben, pues tiene sus problemas y tuburización, etcétera, pero que en muchos sentidos el sacarte un poco de la cotidianidad de la ciudad, el hacer un traslado, aunque sea corto, de corta distancia, pero lo suficiente como para poder trasladarte a un mundo mágico, un mundo nuevo, un mundo que te permita el relax y la diversión, es lo que buscamos con Perú Mundo Mágico justamente. Y sí, como se manejan en otras partes del mundo, César, este tipo de megaproyectos tienen ciertas facilidades para conseguir lugares donde posicionarse. Vale decir, en muchas partes del mundo, varios parques de diversiones de los más importantes se ubican en terrenos que han sido cedidos, concedidos por el Estado o por el municipio, la región donde se están estableciendo, por lo que implica, y tú más que nadie lo conoce, ¿no? Desde el punto de vista económico, o sea, todo lo que implica el hecho de que se genere un tipo de mega resort como el que estamos planeando. Claro, tú indicas claramente que lo que es, digamos, la urbe Lima metropolitana es imposible colocar un parque de diversiones dentro, digamos, de Lima metropolitana. Es imposible. En cualquier distrito de Lima, pues no hay, digamos, los espacios necesarios, incluso ni siquiera un parque zonal, que son los parques, digamos, más grandes de la capital, podría desarrollarse un proyecto así.
A las afueras de Lima tenemos muchas alternativas, ¿correcto? Ahora, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando que se disponen para poder hacer el parque y que entendería también que obviamente se va a ir ejecutando por etapas? Correcto, correcto. Justo a raíz de lo que comentabas respecto de los espacios, eh, sí, o sea, por eso comentaba de un inicio, César, de que el proyecto implica la realización de un complejo. Un complejo significa que va a tener no solo uno. Estamos, bueno, esto ya es información que estamos compartiendo con el público, está en nuestra página web. Estamos programando la creación de 3 parques de diversiones temáticos que son bastante grandes, cada uno mide aproximadamente unas 40 hectáreas, a lo que le estamos sumando un bulevar internacional que contará con una serie de amenidades, restaurantes, cines, teatros, etcétera, actividades familiares para compartir y que además hagan alegoría al mundo, porque como estamos haciendo los parques temáticos relacionados con la cultura peruana, ok, pero también somos parte, convivimos en un mismo planeta, en un mismo mundo, y ahora con el Internet y la difusión, pues, de toda la información que existe a la mano, por supuesto que también quisiéramos algo alegórico a esta vida que compartimos en unidad con el mundo, César. Entonces, la intención es generar también todo un bulevar internacional donde hayan estas amenidades, y además, por supuesto, no te olvides de que también tiene que haber pues una hostelería, ¿no? O sea, tiene que haber la capacidad de que tú puedas hospedarte, quedarte en estos lugares maravillosos para vivir esta experiencia en familia por varios días. Entonces, también imagínate si incluyen pues hoteles que estamos programando que sean hoteles temáticos también. Entonces, la experiencia completa, ¿no? El círculo completo, hostelería, diversión para adultos también y jóvenes, diversión familiar, por supuesto, en los parques, temática cultural peruana y además temática internacional también para complementar esta oferta, hoteles tematizados también. Entonces, todo eso implica un área, como comprenderás, significativa, más que el espacio en sí, también la ubicación, como hablábamos, estratégica, porque de repente tú me comentas un parque zonal y efectivamente parques zonales hay gigantescos, pero también es la ubicación estratégica fuera de que solamente haya el espacio, como comentábamos inicialmente. Entonces, el número de hectáreas que hemos calculado está bordeando los 140 hectáreas más o menos, César, del proyecto completo que implica ya este complejo con lo que te estoy comentando, ¿no? Claro, ahora en el estudio de mercado entiendo que se han hecho, digamos, que varios sondeos respecto a la zona estratégica en la que se puede ubicar el parque. Evidentemente por un tema, que ya lo comentas tú, de la centralización en el Perú y de los turistas que llegan a Lima y de, digamos, que el consumo, el mayor consumo está en la capital, necesita estar próximo a Lima. Entonces, pero en este estudio de mercado, digamos, tenemos la opción de Lima Sur, tenemos la opción de Lima Norte, ¿no? Y yo diría que Lima Sur hasta hace algunos años hubiera sido pues una alternativa la más viable que se pueda tener, porque era el foco de crecimiento de Lima siempre fue hacia el sur, habían campos disponibles, pero evidentemente con lo que ha pasado con Chancay, con lo que está pasando con Chancay, obviamente la visión se va mirando hacia el otro lado, ¿no? Vamos dándole más cabida hacia lo que pueda pasar por el norte. Dicho esto, digamos que la pregunta sería, ¿cuál crees tú, y según ya el estudio de mercado que ustedes tienen hecho, cuál es el punto más importante de Lima ahora en función al desarrollo, evidentemente potenciado pues por lo que pasa en Chancay? Sí, claro, claro, César. De hecho, como digo, la ubicación precisa es algo que mantenemos un poco reserva, pero de todas maneras lo que acabas de hacer como un análisis breve es correcto, ¿no? O sea, anteriormente el sur, incluso el sur tiene todavía tiene amplios espacios por desarrollar, es cierto, pero la oportunidad ahora, ante esta coyuntura y ante este presente, que ya la teníamos mapeada nosotros desde que empezamos el desarrollo del proyecto, ciertamente es hacia la parte del norte chico, ¿no? Y yo creo que ahí hay un potencial, bastantes áreas vírgenes también como para poder desarrollar, no solo, o sea, como te decía anteriormente, ¿no? Y el público seguramente comprende, y los inversionistas que nos están escuchando mucho más, o sea, no solamente es la puesta en escena del complejo, sino es todo lo que va a circundar alrededor, ¿no? El comercio, urbanismo que se desarrolla alrededor de este tipo de complejos. Entonces,
¿Dónde tendríamos la oportunidad de que se puedan generar nuevas ciudades? Prácticamente sería la pregunta. Entonces, no solamente basta con tener el espacio para generar complejos, sino también pensar en que, uy, acá hay bastantes zonas vírgenes donde podemos, y de hecho, antes que nosotros, ya desde ya se va a urbanizar muchísimo el Norte Chico a raíz de lo del megapuerto, o sea, urbanismo, o sea, estamos hablando de viviendas, ¿no? Viviendas para todos los trabajadores, para las familias, comercio, ¿no? Entonces, de hecho, estamos apuntando efectivamente, César, como tú bien conoces, hacia la parte norte ahora, porque complementa perfectamente y además digamos, con las proyecciones de hacer carreteras, ¿no? Circuitos de movilización también, o sea, de transporte público, etcétera, yo creo que calza como anillo al dedo, ¿no? Ahora, yéndonos un poquito, digamos, de manera paralela al proyecto, es, digamos, bastante, vamos a decirle así, increíble que, por ejemplo, por darte ejemplos, ¿no? En Chancay, ¿no? Que es lo más próximo, lo que tenemos, existan todavía problemas de zonificación, problemas de lotización, terrenos que no están en regla como para poder comercializar, porque hay áreas extensas como para poder desarrollar el proyecto que tú lideras, pero lamentablemente pues no están en condiciones de poder ser o cedidos o vendidos. Y esto sí es una desidia ya tanto en los gobiernos locales como el gobierno central del Ministerio de Vivienda como para poder haber formalizado estos terrenos en su momento, sabiendo además que Chancay era una realidad no de ahorita, esto es hace 10 años atrás, se venía conversando sobre este tema. ¿Cómo ves este problema que no solamente, digamos, te impacta a ti pues, entre el proyecto, sino que a nivel nacional hay un problema urbanístico en el Perú? Claro, claro que sí, César. La verdad es que lo veo con bastante optimismo, porque si bien es cierto, como mencionas, hay una gran cantidad de terrenos que todavía están en alguna medida, en algún tipo de proceso todavía pendientes desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico formal, también existen y ya tenemos conocimiento de otra cantidad importante de espacios y de terrenos que cuentan con estos tipos de ya parámetros cumplidos, ¿no? Estos tipos de requerimientos cumplidos. Así que afortunadamente, César, si bien es cierto, somos un país verdaderamente que todavía, donde todavía existe demasiada burocracia, muy bien organizada, ¿no? Así como la misma informalidad, etcétera, es cierto y probablemente siempre vaya a existir, pero también hay en gran medida también hay espacios. Tal es así, César, que te comento que cuando nosotros investigamos en Chancay propiamente, ya toda la parte privada que se pudo adquirir ya está adquirida. O sea, ahorita ya Chancay por lo pronto no es un espacio donde se pueda desarrollar este tipo de espacios, de proyectos mega, porque ya ahorita los terrenos están copados. Y sin embargo existen un montón de terrenos, ¿ah? Pero como tú bien dices, están dentro de ese marco que engloba todos estos terrenos informales o que no tienen adecuadas, digamos, adecuadamente saneados sus espacios. Así que, bueno, incluso hay terrenos de las comunidades que es muy complejo acceder ahí porque, Claro. como tú bien sabes, ¿no? O sea, el hecho de que personas tengan espacios grandes no significa que esas personas tengan la capacidad como para poder desarrollar proyectos en esa zona, ¿no? Y tú sabes que este tema viene desde pues, la reforma agraria, etcétera, años atrás, que ya no es de nuestro lado, pero sí, felizmente que todavía, César, afortunadamente existen este otro tipo, tanto privadas como espacios también que pueden concederse por parte de los mismos gobiernos regionales y municipios. Claro, eso justo te iba a preguntar. ¿Y eso es una posibilidad, digamos, para el proyecto? ¿Tú crees que eso le pueda sumar también el hecho de que, digamos, a nivel de imagen para los inversionistas, ¿no? Que el gobierno regional pueda ceder algún terreno o entrar como de alguna manera en el proyecto? Interesantísima pregunta porque esta respuesta va dirigida básicamente a los inversionistas que puedan estar interesados también, porque es un punto crítico, ¿no? Y bueno, para que las personas conozcan también, este tipo de megaproyectos, y ya hemos vivido la experiencia, te comento, César, ya hemos tenido la experiencia de acercamiento con gobiernos locales y regionales en este sentido,
Y justo ocurre lo que nosotros habíamos proyectado, es decir, aquel gobierno regional o local que sepa de proyecto van a querer tenerlo en su región, por todo lo que significa, por todo lo que implica. Entonces, afortunadamente ya hemos tenido el acercamiento y hemos tenido esta buena experiencia con alcaldes, incluso te comento, que han estado muy entusiasmados con la idea de tener el espacio. Muchos, algunos se han lamentado de no tener el espacio verdaderamente para poder cedernos. Entonces, ahorita estamos en conversaciones, obviamente no puedo, digamos, especificarlas, pero estamos en conversaciones tanto desde el punto de vista o desde la opción del apoyo propiamente del gobierno local, como también opciones de privados que también tienen espacios todavía en desuso por años, ¿no? Es conocido de que varios privados tienen espacios grandes, espacios que no están utilizando y que también podrían involucrarse en el proyecto y dar este espacio para que este se desarrolle. Así que por ese lado estamos encaminados en ello y de hecho esto es una información importantísima para los inversores. Y además otra cosa, César, no te olvides de que el hecho de tener algún tipo de relación cordial, digamos, no empática, de esfuerzo conjunto con el municipio o con el gobierno regional, es de suma importancia también para que el proyecto se lleve a cabo en el menor plazo posible, porque claro, podemos empezar un proyecto y terminarlo en 10 años, pero si tenemos el apoyo del gobierno regional, local, etcétera, esto avanza a paso de galope e incluso los tiempos que hemos proyectado podrían ser menores, porque nosotros estamos planificando un tiempo, un periodo preoperativo, por ejemplo, de 2 años, ¿no? Y en el acercamiento que tuvimos con un municipio nos dijo, no, pero acá, pucha, movemos todo para que 1 año y medio, o sea, existen estas posibilidades, es lo potente, César, que tienen este tipo digamos, de proyectos, ¿no? De proyectos para la región. Por supuesto, por supuesto. Joseph, ahora hablemos de números, porque finalmente eso es lo que le interesa a los inversores respecto al proyecto. No estamos hablando de un megaproyecto, estamos hablando de mucho terreno que, bueno, será conseguido, y ya lo anunciaremos en su momento seguramente, de alguna manera, con el tema del Estado, gestión con el Estado o mediante un privado. Pero ahora, para desarrollar el parque, que es, digamos, un tema bastante sensible también. Estamos hablando de una primera etapa que tiene un costo aproximado de ¿cuánto? Claro. Mira, primero comentarte un poco de que el rubro de los parques de diversiones, parques temáticos en el mundo, pues es uno de los, digamos, en cuanto a turismo se refiere, por ejemplo, en cuanto a espacios turísticos, tanto internos como externos, está dentro de los más importantes, César. Lo que pasa es que acá en Perú no sabemos todavía, no hemos vivido este tipo de desarrollo y por lo tanto no tenemos una experiencia tal, pero en el mundo existen más de 150 millones de visitas anuales a estos parques de recreación, tanto en América como en Europa, y obviamente en los estudios pre-pandemia, un número importante, post-pandemia, reventaron nuevamente con los números, o sea, eh, hay un mercado que, como te decía, siempre está ávido de poder utilizar estos espacios recreativos. En el caso del proyecto, para el número en macro, digamos, para todo el desarrollo de del proyecto completo, que más o menos se calcula en unos 8 a 10 años para terminar todo el complejo, es más o menos de unos 750 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos. Eso Pero incluyendo el terreno, incluyendo el terreno. y hemos incluido, sí, por supuesto, hemos incluido el terreno que te comento de 140 hectáreas, que tenemos esa posibilidad en Perú, porque si fuera otro país, olvídate, en el terreno nomás se come la mitad la mitad del presupuesto. Pero acá tenemos la ventaja como país, como te digo, que todavía hay tantos espacios vírgenes que podemos involucrar. Y eso, si es que no nos ceden el espacio, que es lo que también estamos en la búsqueda. Pero esto incluye pues ya el desarrollo de los 3 parques, más del Boulevard Internacional, y lo que no, y además la apuesta también de los hoteles temáticos, ¿no? Tú sabes que más o menos uno de los hoteles de las categorías que estamos buscando que se presenten, pues bordea los 50 millones de dólares, entre 45 y 50 millones de dólares más o menos, y estamos contemplando además que estos sean administrados por empresas, es más, que sean generados por empresas que ya tienen una trayectoria en este rubro hostelero.
Pero bueno, eso es básicamente, y la primera etapa, ¿no? Que es la primera etapa que sería la creación del primer parque de diversiones temático, para lo que ya hemos contemplado asegurar en primer lugar el terreno, ¿no? Asegurar el terreno total, ¿no? Con la primera inversión más la creación del primer parque de diversiones temático, es la inversión directa de 150 millones de dólares, que es para la creación del primer parque de diversiones temático, que como sabes se llama Costa de la Aventura, porque es un parque tematizado en actividades, cultura, ¿no? Relacionada con la costa del Perú y todo lo que se puede hacer en la costa y todo lo que está alegórico básicamente a la región costa, sin incluir, César, la inversión que se haría por el hotel, ¿no? O sea, Claro. solamente estamos hablando de la inversión del parque, pero se invitaría, por supuesto, a una empresa que, como te digo, que maneje el tema hostelero de trayectoria y que sea quien invierta además el adicional en el hotel, ¿no? Perfecto. Joseph, ahora vamos a hablar directamente sobre ya el tema de los inversionistas, ¿no? Es decir, el perfil del inversionista que se requiere para este proyecto, cómo se ha planificado este tema, se está planificando, digamos, levantar capital para las tres etapas del parque, para la etapa completa, o se inicia la primera etapa y se levanta cierto capital para esa etapa y se va haciendo progresiva. Vamos primero con eso, para identificar qué tipo de inversionista se requiere para este proyecto. Claro, claro. Gracias, César, por la pregunta para poder un poco orientar el tema de inversión. Primero estamos generando, o sea, hemos generado el plan de negocio específicamente para el desarrollo de la primera etapa. Eso es lo que tenemos nosotros organizado, mapeado, distribuido por etapas, por obviamente cada uno de los destinos hacia los cuales, los aspectos hacia los cuales se aborda con la inversión económica, que es de 150 millones de dólares, como te reitero. Y es como lo estamos presentando, fuera del tema, como te digo, hostelero, que es un tema que vamos a manejar aparte como inversión, pero se está solicitando, se está buscando justamente el acercamiento con estos inversionistas para esta primera etapa. ¿Por qué todavía no para todo el complejo? Porque hemos aterrizado la primera etapa propiamente y hemos sacado los números que nos harían posible el poder continuar con la visión del complejo, ¿no? Y esto toma también un tiempo, toma una dedicación y además cuando tú te lanzas por todo el complejo ya con todo estructurado, puede ser de que la idea atractiva sea la inicial para el inversionista y de pronto no tenga en mente la misma, ¿no? El mismo desarrollo tal como lo estamos presentando. Entonces hay varias aristas, varias variables que podrían estar jugando en ese sentido, por lo que estamos planeando primero que se desarrolle el gancho, ¿no? El gancho, esto que no existe en el Perú. A propósito, te hago un pequeño paréntesis, César. Hace un par de meses atrás, justamente a propósito, bueno, generé un artículo para LinkedIn, me acuerdo, pues, exponiendo respecto del lanzamiento que correspondería a lanzar un producto o servicio con una característica que le permita generar un impacto en el mercado. Yo denominé este tipo de impacto que se podría generar con el acrónimo PUM, ¿no? De golpe. El golpe de mercado le llamé porque verdaderamente no siempre tienes la oportunidad como inversor o como generador de un proyecto de tener estas tres características del acrónimo PUM, o sea, de ser el primero con la P, el único y el mejor al mismo tiempo. O sea, no siempre tienes la capacidad de ser el primero, el único y el mejor en lo que estás proponiendo que salga al mercado, ¿no? Estás planteando eso te da, según mi análisis desarrollado en este artículo que te comento, eso te da pues una fortaleza y además te da una posibilidad de que tu producto o servicio pueda ser pues acogido, obviamente, pueda tener el éxito, por decirlo, tenga mayor posibilidad de poder impactar y tener el éxito que corresponde en el mercado. Entonces, imagínate, con esta característica, ¡pum!, nosotros estamos lanzando justamente este proyecto de Perú Mundo Mágico. Seríamos los primeros, los únicos y los mejores en el sentido de rubro de entretenimiento, de diversión familiar, tal como lo estamos planteando. Entonces, empezamos inicialmente con este primer parque Costa de la Aventura,
y sería a la par, por supuesto, añadir el primer hotel temático y que te genera además, César, esa expectativa, ¿no? Que uno vive en el mundo cuando de pronto Disney dice que va a inaugurar otro nuevo parque o va a hacer una remodelación o van a generarse nuevos. Entonces, esa expectativa, esa intriga que le queda a la gente es un atractivo, César, muy, muy, muy rico, muy importante, porque imagínate que hagamos una puesta en escena como la que estamos planeando nosotros, como la tenemos planificada del primer parque. Pucha, César, tú ya estás esperando y con tu familia que se inaugure el segundo y el tercero, porque si así ha sido el primero, imagínate lo que se viene, ¿no? Entonces, esas expectativas son muy interesantes de manejar, eh, motivo por el cual también la inversión se dosifica, ¿no? Porque no es lo mismo y no te va a costar lo mismo de pronto como inversor el que inviertas desde el inicio a que inviertas pues en una segunda o tercera etapa, por supuesto, como lo saben muy bien Claro. los inversores. Entonces, yo invito, César, a los inversores porque yo les digo, ahora es cuando, ¿no? O sea, en los que se suben ahora al coche, como decimos coloquialmente, son los que verdaderamente van a generar un avance mucho más rápido y mayor respecto, por supuesto, de lo que nosotros entendemos como inversores, ya cuando viene una segunda, tercera rueda de inversión, ¿no es cierto? Entonces, es interesante manejarlo por eso con esta información y que se empapen de proyectos. Nosotros estamos, César, siempre dispuestos a hacer las presentaciones, reuniones con estos inversionistas para poder aclararles y detallarles el proyecto, pero básicamente es eso, César. Lo que hemos planeado en una primera instancia es la inversión para este primer golpe de impacto que es el parque de diversiones temático Costa de la Aventura. Correcto. ¿Y se tiene, digamos, mapeado un monto mínimo para poder iniciarse como inversionista en este proyecto? ¿Hay algo que ya se tenga establecido? Porque, digamos, acá nos están viendo varias personas que a lo mejor tengan excedente, pero que, claro, no cumplen y también los inversionistas, y acá viene una enseñanza, deben saber en qué etapa, ¿no? Primero, el perfil del inversionista y en qué etapa están como inversionistas para poder dedicarlo a un proyecto, ¿no? Estamos hablando de un megaproyecto, digamos, se necesita un perfil específico de inversionista y esto en función al monto, ¿ustedes ya tienen un monto manejado mínimo para poder ingresar en el proyecto? Claro que sí, César. Interesante además tu comentario respecto del perfil del inversionista, porque es cierto, o sea, lo ideal y lo que buscamos nosotros como perfil de inversionista, no solamente es que tenga obviamente la capacidad económica para poder participar, sino sobre todo que tenga una trayectoria que le permita comprender, en primer lugar, el rubro donde estamos involucrados. Y gracias a Dios estamos también ya trabajando o tenemos un acercamiento ya con las personas que ahorita lideran actualmente, están yendo con nosotros en Perú Mundo Mágico, que te lo comento César, y también a los inversionistas, ya personas del rubro de entretenimiento e inversión aquí en el país, que son los líderes ahorita en nuestro país respecto de este entorno. Entonces, se conoce ya desde el principio de cómo se maneja esto, fuera de que nosotros hemos estudiado pues ampliamente el rubro, pero siempre es bueno tener detrás el know-how de estas personas que ya tienen esta trayectoria. Pero fuera de eso, sí, el ideal perfil del inversor es aquel que tiene una trayectoria empresarial por lo menos de un manejo importante, específicamente si es posible que se haya dedicado o se dedique también a este rubro de recreación, de entretenimiento, sería un punto también importante a corresponder respecto del perfil del inversor. Y además, por supuesto, que tenga pues esta, digamos, que considere que esta visión, esta, digamos, puesta en escena de lo que estamos proponiendo, es lo que se necesita, ¿no? O sea, es lo que ahorita está en boga, es lo que ahorita se va a desarrollar. De todas maneras, para nosotros tenemos toda la fe del mundo en el sentido y obviamente toda la convicción de que esto es lo que se necesita ahora y que el momento es preciso como para que se pueda desarrollar. Entonces, de hecho que inversores de diversos rubros, César, aunque no estén relacionados con el tema de entretenimiento, pueden estar interesados, por supuesto, ¿no? Porque también hay la otra, digamos, la otra opinión que yo te manifesté anteriormente, y es que la parte técnica es muy fácil de conseguir, César. Una vez que tienes, puede ser un empresario de trayectoria en otro rubro, pero que sin embargo tiene la trayectoria empresarial, tiene la trayectoria en administración, o sea, conoce administración de servicios, etcétera, y que de pronto desea invertir y por supuesto delega a una persona con el conocimiento técnico de acá o de fuera
que conozca del rubro. Entonces, eso no es tanto, digamos, o sea, no es un requisito sine qua non, ¿no? O sea, pueden haber estas mixturas, estas variables también que se puedan manejar de manera oportuna. Y en cuanto al número de inversionistas, que va relacionado con tu pregunta de cuánto es el mínimo de invertir, más que el mínimo de inversión, César, o el monto de inversión, nosotros lo manejamos en función al número de inversores, ¿no? O sea, más que decirte un monto, el número. Si yo estoy hablando de una inversión de 150 millones para empezar y no quiero tener un directorio de más de 10 a 15 personas, ¿no? Que es algo bastante manejable para esta primera etapa, consideramos nosotros, para que no se pues, diluya demasiado, para que no haya demasiada, para que se permita un avance más fluido, que es lo que buscamos. Entonces, pues obviamente estamos hablando de inversiones en promedio de 10 millones cada uno, ¿me entiendes? Pero sin embargo puede haber alguien que ponga pues 20 y alguien que ponga 5, o sea, no Claro. es excluyente en el sentido del monto, sino más que nada en el sentido de poder agrupar a un pequeño o a un reducido número de directivos para que se permita esta fluidez en el proyecto, que es lo que más estamos buscando. Claro, ahora, ¿se tiene pensado que estas personas que van a invertir en este proyecto participen en la parte operativa, en la parte de la decisión de la construcción de las etapas? ¿O tal vez está buscando un inversor que a lo mejor inyecte el capital y que desde afuera simplemente espere su rentabilidad? ¿Qué es lo que le conviene al proyecto? ¿Cómo lo han mapeado ustedes? Importante, César, porque la respuesta es muy sencilla. Aquellos inversores que tengan un know-how, que tengan una trayectoria en el rubro en el que estamos desarrollando nosotros, que básicamente es rubro de recreación, entretenimiento, turismo, por supuesto, turismo, hostelería, seguramente buscaremos que ellos tengan un protagonismo, una participación mucho más inmersiva, digamos, de pronto en el desarrollo del proyecto. Mientras que otros que sean pues de rubros ajenos a los que te comento, probablemente pues deseen y desean participar. Obviamente no se cierran las puertas, sino probablemente ellos participen de una manera un poco más como financistas, más que como propios protagonistas, y dejarán y delegarán pues la responsabilidad a los que conocen respecto del tema, ¿no? Que de hecho, como te digo, hay técnicos en el tema que van a conocer mucho más de lo que nosotros mismos, que lo que yo mismo conozco respecto a este tema de la parte operativa, ¿no? Que es lo que nos permite desarrollo. Así es. Y ahora, para que también nos entiendan, tal vez las personas que no tienen la capacidad como para invertir en ese proyecto, pero cómo esto nos sirve como una enseñanza también para ellos. Es decir, un inversionista inyecta capital, se arriesga a invertir en un proyecto porque espera una rentabilidad, ¿correcto? Las rentabilidades se miden en función, digamos, a lo que más o menos el sistema financiero te está pagando, más o menos como la bolsa de valores rentabiliza de manera anual. Este proyecto, que es un proyecto ambicioso, es un proyecto de alto riesgo, digamos, para un inversor, porque es un proyecto emergente, novedoso en la región, ¿ya se tiene calculado cuánto es la rentabilidad que paga a sus inversionistas? Sí, o sea, en el sentido general, en el mundo, este tipo de, digamos, de puestas de rubro de negocio respecto del tema recreativo, estacional, parque de diversiones, temáticos, normalmente están generando una rentabilidad de más o menos entre el 20 y 30%. Es importante, es significativo Bastante. es bastante significativo por el tipo de servicio que se provee, ¿no? Exacto. Nosotros hemos calculado básicamente que claro, estamos hablando ya de consolidados en el mundo, ¿no? O sea, para un tema nuevo, para una novedad como esta, digamos, los márgenes pueden ser muy diversos, César, porque, o sea, podemos pegar tanto de que revienta, o sea, puede ser tan grande que llegamos pues justamente a tener el máximo de rentabilidad, como puede ser progresivo por lo que recién pues empieza a hacer la difusión, empiezan a conocer, empiezan, ¿no? Poco a poco progresivamente a aumentar, pero no todos tienen la oportunidad de hacerlo como nosotros en el lugar y en el momento en el que nosotros lo estamos haciendo. Por eso te comentaba esto del PUM y todo lo que tiene que ver con el impacto que podríamos tener.
Eso nos da una ventaja bastante, digamos, en todo caso, una posibilidad de una proyección mucho más, eh, digamos, ambiciosa, más favorable, más optimista, por decirlo así. Sin embargo, nosotros hemos hecho, a pesar de lo que te comento, César, nosotros hemos hecho una proyección bastante austera, porque lo hemos hecho con una proyección basada en básicamente población limeña. Y la población de Lima, que es la más grande del Perú, obviamente por diversas razones hemos hecho esto. Primero, por irnos hacia la parte de austero en la austeridad en las proyecciones. Segundo, porque la clase media, obviamente que es la clase dominante en nuestro país actualmente, principalmente, por supuesto, se encuentra también ubicada en la región Lima. Entonces, lo otro es la cantidad de población, por supuesto. Lima tiene prácticamente un tercio de la población del Perú, ¿no? Estamos en 33 millones, más o menos un poco más. Lima estamos por casi los 11 ya millones de habitantes y nosotros hemos sacado un estimado de un tamaño de mercado de más o menos unos 7 millones y medio a 8 millones, considerando que nuestro perfil pues son personas con familias, ¿no? O sea, niños, adultos, desde los 10 a 60 años como básicamente nuestro grupo promedio de, ¿no? En un nivel socioeconómico B, C, que es el más abundante en nuestro medio, y así hemos hecho una proyección que nos permite, pues, más o menos calcular mediante una serie de fórmulas, además, estudios previos hechos de proyecciones respecto al parque de diversiones. Incluso hay un estudio que nosotros utilizamos de referencia que proyectó el desarrollo de un parque de diversiones acá en Lima. Entonces, nosotros lo hemos utilizado también para poder manejar las proyecciones de cuántos visitantes por año tuviéramos, ¿no? Y te comento, César, que cuando corrimos los números, que van bastante austeros porque desde el primer año hemos calculado más o menos 200.000 visitas en el primer año, imagínate, 200.000 visitas. Y yo te comento que el Parque de las Leyendas tiene más de 1 millón de visitas al año. Entonces, imagínate, estamos tratando de ser lo más, ¿no? Digamos, austeros en el tema de las proyecciones, Claro. pero aún así pues se genera con el cálculo estimado un retorno que más o menos un retorno de inversión que estamos proyectando es para los 5,6 años. Entonces, para un tema de esta envergadura, la inversión de estas características, es un tiempo bastante manejable, César, como más o menos te imaginarás, para el retorno solamente de la inversión, imagínate. Correcto, correcto. Joseph, ya para ir cerrando la entrevista, bueno, primero agradecerte por tu tiempo, por compartir esta experiencia una vez más con nosotros. Yo recuerdo claramente la entrevista que hicimos al inicio de año, porque fue básicamente en febrero, por ahí pues empezamos a contactar para iniciar esta entrevista. Y me da mucho gusto terminar el año también contigo conversando sobre este proyecto que veo, porque contarle también a la gente que hemos tenido ya previo a esa entrevista hemos tenido algunas reuniones contigo y pues he podido involucrarme un poquito más con el proyecto, he podido conocer un poco más de lo que se trata y pues es un proyecto bastante interesante, ¿no? Me da mucho gusto que en este año se haya trabajado bastante bien y que se tengan ya temas un poco más consolidados, negociaciones avanzadas respecto a terreno, negociaciones avanzadas respecto a la etapa ya de ejecución del proyecto y eso es bastante bueno. Joseph, ya para ir cerrando la entrevista, invitar también, ya desde tu lado, invitar a los inversionistas que estén dispuestos a apostar por este proyecto y claro, contactarse contigo de manera directa y que tú, como bien lo mencionas, estás listo como para ir, visitarlos o te visiten a ti y explicarles con todo detalle de qué se trata el proyecto, con números y todo lo que corresponde. Sí, claro que sí, César. Agradecerte nuevamente por la invitación a este programa tan interesante que tú compartes con todos tus seguidores y audiencia que tienes en estos canales de difusión que ahora nos permiten, gracias a Dios, hacer pues este tipo de educación, también pienso yo, ¿no? Aparte de ponernos también al día en las novedades, también nos permiten adquirir conocimiento respecto de cómo administrar nuestra propia vida, cómo se manejan los negocios, etcétera, y estoy agradecido de poder participar una vez más. Agradecerte a ti además porque ahora ya estás involucrado más directamente en el proyecto Perú Mundo Mágico. Y nada, invitar, por supuesto, a los inversores que nos están viendo, a los potenciales inversores interesados para que se contacten con nosotros. Estamos en todas las redes sociales, estamos en la página web por las cuales pueden acceder
rápidamente nuestro contacto y poder coordinar una reunión con nuestro equipo de trabajo para explicar los detalles, por supuesto, los números, digamos, el cronograma, ¿no? De desarrollo, todo lo que es las proyecciones que tenemos, porque seguramente de lo que han podido escuchar ahora van a querer estar bastante involucrados. Justo conversábamos fuera de cámara, César, que buscamos inversionistas inicialmente peruanos, ¿no? Estamos buscando actualmente inversores peruanos porque obviamente a mí me mueve una emoción relacionada con el arraigo cultural, el arraigo patrio, ¿no? Y quisiera que en mi país, pues, los mismos peruanos inviertan en este tipo de desarrollo que ya es tiempo. El problema es que acercarnos a los grandes inversores es bastante complicado. O sea, si bien tenemos toda una red de contactos y estamos acercándonos bastante y hemos podido tener ya acercamientos, es complicado. Acercarse a los grandes es complicado. De pronto, por utilizando todos estos medios, nos pueden ver y nos pueden contactar para poder reunirnos con ellos. Y también, por supuesto, no nos cerramos. Estamos en YouTube, tu programa se ve pues a nivel mundial, Latinoamérica y fuera. Entonces, también bienvenida a la inversión extranjera que tanto ha movido además y sigue moviendo a nuestro país. Y por supuesto, acá tienen una oportunidad de inversión más con Perú Mundo Mágico, que es, si se acerca pues al perfil de su interés, estamos dispuestos también a poder reunirnos ya sea acá o en oficinas a nivel internacional donde puedan estar ubicados para poder comentar respecto a este gran proyecto, que esperemos, César, que se vuelva realidad muy pronto, ¿no? Estamos, si todo va bien y llegamos a conseguir los inversionistas entre este y principios del siguiente año, estamos hablando que 2 años de preoperativo, o sea, para el año 2027, que además nos calza como anillo al dedo porque se vienen los Panamericanos nuevamente aquí en Perú. Imagínate qué lindo tener, recibir los Panamericanos y además lanzar este mega complejo de diversiones para nuestro país, ¿no? Y para el mundo además. Perfecto, Joseph. Una vez más, muchísimas gracias y muchos éxitos y que sigan los éxitos con Perú Mundo Mágico. Un abrazo, Joseph. Gracias, Gracias. nos vemos.